Me da mucho gusto saludar a la colega Marta Olivia López, periodista del medio independiente en un 2x3 Tamaulipas. Querida Marta Olivia, muchas gracias por tu paciencia. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Vicente. Gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, Marta Olivia, pues tampoco son buenas horas para el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Ayer, como lo informamos, primero aquí en Sin Censura Nocturno, anuncia que se queda sin abogado. Aguilar Sincer deja de representar, de defender oficialmente a Francisco García Cabeza de Vaca, y eso se suma a la derrota contundente en las urnas, en donde pierde el PAN, en donde pierde el gobernador la mayoría en el Congreso allá en tu estado, Marta Olivia. Así es, hasta el recuento que se hizo del 100% del PREP, 16 diputados de mayoría son para Morena PT, para esta alianza, y también de los municipios son 28 para el PAN, 10 para la alianza PT Morena, 4 para el PRI y un independiente en Jaumabe. Y quiero comentarte, Vicente, que pues mañosamente, pues como es un poco la forma de actuar de Francisco N., mandaron un comunicado a algunos medios nacionales diciendo que de estos, que tenía la mayoría del Partido Acción Nacional en Tamaulipas. Son 28 alcaldías, sí, muy respetables, muy importantes, digamos, porque cada una tiene su lugar. Sin embargo, son las más pequeñas. Morena, PT se llevan Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Madero, la capital Victoria, Río Bravo, Díaz Ordaz, Soto la Marina, Altamira y Valle Hermoso. Así que en las elecciones federales, pues son 9 diputaciones, 9 distritos, 6 son de la alianza PT Verde Morena y solo 3 para el Partido Acción Nacional. Comparados con el 18, pues perdieron una diputación federal ahí. Y en el Congreso local, pues es histórico esta información y estos datos, porque pues nunca había pasado que una opción de izquierda estuviera en Tamaulipas. Y hay dos factores bien importantes ahí que ya empiezan los analistas a referir. Una es el voto de castigo hacia la corrupción de Francisco García Cabeza de Vaca. Es decir, ha sido incontenible y sigue, hoy reapareció por Palacio de Gobierno. Entonces, una parte cesa de un voto de castigo y la otra que tiene que ver con la marca Andrés Manuel López Obrador. Más allá de la marca Morena, es la marca del presidente, donde ha estado, la gente ya no cree. Afortunadamente para nosotros que estamos en los medios alternativos, desafortunadamente para los demás que ya no creen lo que dice la prensa tradicional. Así que ha sido grande el impacto y quiero decirte que está pasando algo muy curioso. Nos empezaron a reportar desde la madrugada de este día allá en Altamira que, ¿qué crees? A ver. Curiosamente se enfermaron, le voy a poner entre comillas, se enfermaron 3 consejeros del Consejo Municipal Electoral de COVID. Entonces tuvieron que sacar las urnas y las casillas y los paquetes electorales y llevárselos a una escuela primaria. En Madero está sucediendo lo mismo. Están los panistas desesperados, no se puede llamar de otra manera. Están muy entre asombrados, desesperados, enojados y todo algo así, porque todavía no entienden de qué manera Morena, PT y el Verde Ecologista les robaron el Estado, porque es literal. Y bueno, quiero comentarte también que están exigiendo, decía el diputado federal que entrevisté hace un rato, Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, él dice, y que se está buscando reelegirse, dice que ya les robaron hasta las consignas, porque ahora está pidiendo el PAN en Tamaulipas voto por voto, casilla por casilla. Así que es el colmo, pero además nos reportan que en los municipios donde están exigiendo eso, ¿qué crees? ¿Qué? Pues va ganando, se le van sumando votos a Morena que no habían estado bien contabilizados.
Ándale, pues. Qué lamentable esta situación. También por ahí escuchaba en una conferencia de prensa a Marco Cortés hacer referencia a ciertas frases que se utilizan en la 4T, en el movimiento de transformación. No, no hayan por dónde. Y a eso súmale, yo no sé qué lectura le das, el que se quede sin defensa, sin abogado, Francisco García Cabeza de Vaca, se está quedando solo, Marta Olivia, porque pues no, tampoco es muy normal que digamos que el abogado defensor pues se vaya así literalmente de la nada y que diga con permiso, ahí nos vemos. Claro, sobre todo, bueno, y hay que saber de qué tipo de abogado, o sea, a Alonso Aguilar Sincer llega a cobrar hasta 250,000 pesos diarios y entonces con las cuentas congeladas pues ya no es posible que se le pueda estar pagando. Incluso preguntamos de dónde se le está pagando, tomando en cuenta que el sueldo de Francisco N es de más o menos 135, 145,000 pesos mensuales. Entonces, yo creo que ni siquiera un par de días, es más, no le alcanzaba ni siquiera para un día para pagarle. Y esto tiene que ver también con lo que ha dicho la unidad de inteligencia financiera, que no va a haber descongelamiento de cuentas bancarias. Pero además la carta, que seguramente ya la diste a conocer por ahí, esa carta tan sui generis, hablando en tercera persona, en ese tuit bastante extraño también de Francisco N., hablándose del el licenciado tal, o sea, yo escribí algo en el Twitter, algo así como el licenciado que ya no es gobernador se despide del otro licenciado que ya no puede pagar y que ya no lo va a representar. Y que además en el último párrafo dice que Alonso Aguilar confía en que va a probar su inocencia, ¿no? En los tribunales. O sea, es una carta bastante extraña que ya no sabe uno a qué se motiva. Y bueno, el gobierno del estado de Tamaulipas, bueno, hoy apareció Francisco N. a darse pues una vueltecita ahí por Palacio de Gobierno, ya no quiso ir a comer, yo creo que temió que encontrarnos en el mismo lugar o en otra parte, ya no quiso ir a comer, ni a almorzar, ni a darse, pues ahí pasearse, simplemente fue por Palacio de Gobierno y donde habla de que los triunfos y derrotas no son para siempre. Es lo que manda decir él en un comunicado. Y digo un comunicado porque pues obviamente solamente de esa forma se dio a conocer, solamente algunos recibieron, algunos medios afines, recibieron el pitazo de que iba a llegar ahí a Palacio de Gobierno, pero es el mensaje bastante críptico, no sabemos a qué se refiere, si es la falta de lana, si es la falta de discusión o que ya se va que el Congreso ya no lo va llegando el nuevo Congreso, se espera pues que sí vaya directo a ejercer una acción o a desconocer al gobernador, todavía al que se dice, al que despacha, al que aparece una vez cada quincena por el Palacio de Gobierno. Y al que menos, para cerrar, Marta Olivia, al que menos le conviene que se resquebraje, que se desmorone de alguna manera el PAN, es a Francisco García Cabeza de Vaca, porque desde el panismo lo han estado protegiendo, lo han estado respaldando, pero pues yo veo que en el PAN hay muchos problemas, muchos retos. Gustavo Madero, Javier Corral, dos renombrados panistas, dicen, no ganamos, Morena arrasó, no se frenó a Morena, hay poco que celebrar. Y en un descuido hasta la alianza PRIAN-RD estaría en peligro por, no sé si llaman, pues sí, por los jeteos del PRI al diálogo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo entiendes esto desde Tamaulipas? Fíjate que desde mayo, recordemos esa carta que también hizo Javier Corral Jurado, donde decía que después de mayo él se salió ya del grupo de gobernadores del PAN. Entonces, que ya él no suscribía ninguna situación ahí a favor del resto de los abogados, del resto de los gobernadores. Entonces, él desde hace mucho tiempo marcó su raya y dijo, pues ahí se ven. Entonces, y sobre todo en el caso de Francisco G o Francisco N., tanto él como el gobernador de Jalisco,
Enrique Alfaro, ellos hace mucho que sacaron su 20 de esta defensa, ¿no? De pronto aparecen, desaparecen, y a mí lo leo también como que le están diciendo a Francisco que ya no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, si tendríamos que decidir el lado de los panistas del norte, pues vamos a inclinarnos más por alguien como Javier Corral, menos impugnado, menos relacionado con el crimen organizado, con el lavado de dinero, la defraudación fiscal, negocios ilícitos y toda esta gran cantidad de delitos que le persiguen a Francisco N. en Tamaulipas. Así que me parece que es un deslinde, y también no se le vio de muy buen, de buena forma, siempre él muy gritón, muy, decía él, echado para adelante. Pues creo que ya le bajó bastante, le bajó, ya no va, fue muy tranquilo, muy ecuánime. Y hay que recordar que de los principales municipios del estado, solamente el PAN se queda con Tampico. Tampico, donde está Jesús Nasrallah, donde él también ya está siendo investigado. Es un alcalde que cuando fue delegado del Seguro Social en el tiempo de Calderón, pues solamente se tuvo para comprarse un yate y una avioneta. Entonces, ya la Unidad de Inteligencia Financiera ha dicho que es uno de los personajes en Tamaulipas conectado con Francisco N., que ya está siendo investigado. Querida Marta Olivia López, como siempre, nuestro agradecimiento, nuestra admiración, nuestra solidaridad. ¿Por qué no invitamos a la gente para que los apoye en un 2x3 Tamaulipas? Claro que sí. Los invitamos de lunes a jueves, que vayan a nuestro canal. Estamos así en un 2x3 Tamaulipas, tanto en Facebook como en YouTube. Muchas gracias, Vicente. Muy Te buenas mando un noches. abrazo, Marta Olivia. Buenas noches. Saludos a todos por allá en un 2x3 Tamaulipas.